En esta charla os voy a hablar de un recurso natural tan importante para nosotros como el agua y el aire, pero mucho menos conocido. Es el suelo. Os voy a explicar cómo se forma, qué servicios nos presta y cómo podemos protegerlo. La idea es precisamente entender cómo conservarlo es imprescindible para mantener nuestras condiciones de vida. ¿Pero qué es técnicamente un suelo? ¿Por qué hay que conservarlo? ¿Qué funciones cumple para nosotros? El suelo es el material que ocupa casi la totalidad de toda la superficie de las tierras emergidas, y para nosotros es un recurso natural. Esto quiere decir dos cosas. Por una parte, que es natural, y por lo tanto nosotros no podemos fabricarlo y dependemos del que hay en la naturaleza, y que recurrimos a él, y por lo tanto lo necesitamos para nuestras actividades de todos los días. Además, hay dos cosas importantes de este recurso que os quiero contar. La primera es que, aunque a veces podemos pensar en el suelo como algo inerte, algo mineral, en realidad es todo lo contrario. El suelo alberga muchísimas formas de vida. Así, podemos pensar en él como en un ecosistema, algo que puede dejar de funcionar si alguno de los eslabones que forman la cadena se estropea o deja de funcionar. Otra característica propia del suelo es que, a diferencia del aire y del agua, no existe un estándar uniforme que pueda servirnos para definirlo, sino que es algo diferente en todas las partes del mundo. Esto significa que el suelo es una parte inseparable del paisaje y del entorno en todas las zonas del mundo y forma, por lo tanto, parte de nuestro patrimonio natural. Al mismo tiempo, esta diversidad también complica su protección, porque es más difícil generar estándares o normas para proteger algo que es muy diverso que para proteger elementos como el agua y el aire, que tienen una composición relativamente constante. Un ejemplo de la diversidad de suelos que hay en el mundo lo podemos encontrar si observamos, por ejemplo, el mapa de suelos del mundo que ha hecho la FAO. La FAO es la sección de las Naciones Unidas que se encarga de la agricultura y de la alimentación, y esto ya dice bastante de la relevancia que tiene el suelo, por ejemplo, para nuestra alimentación. Si miramos este mapa, nos podemos dar cuenta de que la diversidad de suelos es muy grande y que, como ocurre con casi todos los recursos naturales, no coincide con las fronteras administrativas. Otro ejemplo más cercano que podemos utilizar para ver esta diversidad de suelos es el mapa de suelos de Europa que editó la Comisión Europea en 2005. Este mapa, además, se puede descargar gratis en el sitio de publicaciones de la Comisión Europea. Si miramos las páginas de este atlas, podemos obtener mucha información sobre los suelos de Europa. Podemos darnos cuenta de que algunos suelos que para algunos europeos, como los que vivimos en la península ibérica, pueden ser bastante frecuentes o normales y estamos habituados a verlos en el paisaje, como los calcisoles, para otros europeos no son nada habituales e incluso los desconocen en su territorio. Al revés, hay otros suelos, como los asociados a las zonas muy lluviosas y no demasiado cálidas de las zonas del norte de Europa, que tienen suelos orgánicos que conocemos como turberas, que allí son muy fáciles de encontrar y en el sur de Europa son mucho más difíciles de ver. Hay otros tipos de suelos que todavía son menos frecuentes en Europa, por ejemplo los suelos volcánicos asociados a zonas con volcanes o donde los ha habido, que solamente existen en esas zonas en particular. También los suelos que tienen muchas sales solubles, aunque para nosotros pueden ser relativamente familiares porque existen en el Valle del Ebro, para otros europeos son muy difíciles de ver. En cambio, o la otra cara de la moneda, es que hay suelos, como los que llamamos lubisoles, que son bastante comunes en todas las regiones de Europa. En nuestro propio territorio podemos encontrar también evidencias de cómo de diferentes pueden ser los suelos en distancias muy cortas, como por ejemplo del orden de los kilómetros o incluso de las centenas de metros. Podemos encontrar perfiles muy diferentes en suelos que se dedican a la agricultura. Por ejemplo, si nos podemos asomar a la Sierra del Eire en una época en la que el suelo esté sin cubierta, como es el otoño, después de labrar, el mosaico de colores que vamos a ver nos va a hacer darnos cuenta cómo en una distancia que podemos abarcar con nuestro campo de visión podemos encontrar suelos bastante diferentes. Pero, ¿por qué los suelos son tan diferentes entre sí? Bueno, la razón de esta heterogeneidad o de esta diversidad en los suelos es que el suelo se forma en cada lugar por la interacción de diversos factores que normalmente son característicos de ese lugar. Este proceso de formación del suelo se puede simplificar más o menos en 4 fases. En una primera fase, el suelo nace cuando un material geológico, que puede ser un material consolidado como una roca o un material sin consolidar como un depósito, por ejemplo, aluvial que haya dejado un río, quedan expuestos a la acción de la atmósfera. En ese momento los materiales ya no están en las mismas condiciones en las que se formaron y además interactúan con los agentes del clima, sobre todo con los cambios de temperatura y la acción del agua. Estos agentes los llamamos normalmente meteoros y por eso a esta reacción
de los materiales geológicos con ellos le llamamos meteorización. La meteorización supone que los materiales geológicos se alteran. Esta alteración de los materiales geológicos puede ir creando un material que ya es suficientemente rico para que algunas formas elementales de vida se instalen sobre él. A partir de aquí entran en contacto entonces dos mundos, el mundo mineral y el mundo orgánico o asociado a los seres vivos. Progresivamente, el frente de alteración de la roca se va alejando de la superficie y la superficie se va enriqueciendo en la mezcla de materiales minerales que proceden de esta meteorización y también de materiales orgánicos que proceden de la actividad de los seres vivos. En estas nuevas condiciones, organismos más exigentes, como las plantas superiores o algunos animales, pueden ya instalarse a vivir en él. De manera que, progresivamente, el suelo sigue avanzando mientras la vida se desarrolla en él. Finalmente, se alcanza un estado de equilibrio en el que los diferentes componentes del suelo pueden seguir combinándose entre sí, pueden transformarse, generándose, por ejemplo, nuevos minerales, o pueden también desplazarse a lo largo de lo que llamamos ya el perfil del suelo, que abarcaría toda su profundidad, desde la superficie hasta la zona de alteración del material original del que ha nacido ese suelo. Si pensamos ahora en cuáles son los factores formadores del suelo, pues nos podemos dar cuenta de que son la geología, el clima, los seres vivos o la vegetación que pueda vivir en él y también la topografía o el relieve. Si pensamos entonces en la diversidad geológica, de climas y de vegetación que tenemos en Navarra, nos podemos dar cuenta de por qué también la diversidad de suelos en Navarra es muy grande. Si ya hemos entendido que el suelo es muy diferente en los diferentes sitios del mundo y que además cubre casi la totalidad de las tierras que conocemos, podemos darnos cuenta de que casi todos los ecosistemas terrestres, incluidos los ecosistemas que nosotros manipulamos, como los suelos cultivados, están instalados sobre un suelo y además necesitan ese suelo para poder funcionar. Podemos preguntarnos, ¿para qué necesitamos nosotros el suelo? Para responder a esta pregunta, podemos empezar por darnos cuenta de que el suelo es uno de los recursos esenciales para la agricultura, tanto como el agua o la luz del sol. Si es así, quiere decir que los productos que nosotros obtenemos de la agricultura dependen directamente del suelo del que han salido. La realidad es que casi todos los elementos que están presentes en los alimentos que comemos o en las fibras naturales con las que nos vestimos provienen o han estado en contacto en algún momento con un suelo. Esto es tanto como decir que el suelo realmente lo necesitamos para llenarnos la nevera y el armario de ropas hechas con fibras como el algodón o la lana. Esta es precisamente una de las principales funciones del suelo que nos explica la FAO en su dibujo hecho para celebrar el Año Internacional del Suelo, que fue el 2015. El suelo es fuente de nutrientes. Eso es así porque casi todos los nutrientes que necesitamos nosotros pasan a través del suelo a lo largo del proceso natural de reciclado de nutrientes que ocurre en todos los ecosistemas. Pero además el suelo tiene otras muchas funciones. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, podemos darnos cuenta de que el suelo también es muy relevante en el ciclo hidrológico, porque el suelo es la zona de contacto de las precipitaciones con la superficie terrestre y por lo tanto puede retener una parte del agua que cae sobre él para dársela a las plantas y también filtra casi la totalidad del agua que entra en el ciclo hidrológico terrestre. Además, muchos organismos viven en el suelo, por lo que también es una fuente de biodiversidad. Algunos de estos organismos son muy importantes para nosotros, por ejemplo, porque nos sirven para producir algunos fármacos o también porque son los que se encargan de transformar los nutrientes que necesitan las plantas a formas que las plantas puedan absorber. Y finalmente, el suelo sirve de base para muchas infraestructuras, incluso de material para construir estas infraestructuras, y en algunas zonas protege nuestro patrimonio cultural. El suelo tiene un papel además muy importante en la regulación del clima. Tiene un papel en la regulación del clima porque por una parte intercambia continuamente gases con la atmósfera y algunos de estos gases pueden ser de efecto invernadero. Es el caso del metano, que se produce en algunas zonas encharcadas, o del N2O, que se produce de manera natural en muchos suelos y es especialmente intensa esta producción cuando se añade demasiado nitrógeno al suelo en algunos suelos agrícolas. Pero por otro lado, el suelo también puede contribuir a enfriar la atmósfera, porque es el principal reservorio de carbono orgánico del planeta. Los suelos del mundo tienen más carbono orgánico que todos los árboles juntos. El papel del suelo en la regulación del clima, que ya es conocido para la gente que estudia el suelo desde hace tiempo, está tomando ahora mucha relevancia por la preocupación global sobre los cambios en el clima. Esto lo podemos ver, por ejemplo, porque ya podemos oír hablar del suelo
en la sección de meteorología de la televisión. En resumen, el suelo es un elemento natural que necesitamos conservar porque cumple muchas funciones sin las cuales nuestra vida no sería posible o sería muy difícil. Sin embargo, a veces el uso que hacemos del suelo puede llevar a su degradación, es decir, puede llevar a que no pueda cumplir estas funciones tan esenciales que necesitamos para vivir. Los procesos de degradación del suelo pueden ser muy diferentes. La Unión Europea en los años 2000 hizo un primer estudio para diagnosticar precisamente cuáles eran los problemas que podían estar afectando a los suelos de Europa. Identificó varios, entre los que destacan los siguientes. En primer lugar, en todas las zonas en las que el suelo se ha cubierto por infraestructuras, que pueden ser construcciones para vivir, infraestructuras de tipo de telecomunicaciones o zonas urbanizadas en general, el suelo ha dejado de cumplir todas las funciones de las que hemos hablado, excepto la de preservar las infraestructuras. En esas zonas hablamos de impermeabilización o artificialización del suelo y podemos considerar que esas superficies no son aptas para ninguna de las otras funciones. En segundo lugar, muchas zonas de Europa además han visto cómo los suelos se han convertido en la zona donde se han vertido los productos que la legislación cada vez más protectora de los cursos de agua, por ejemplo, impedía verter en estos cursos y por lo tanto se han generado zonas de alta acumulación de materiales contaminados que también son un problema para el funcionamiento del suelo. A estos problemas podemos añadir los derivados de otros usos de la tierra, como el uso agrícola o forestal. Los dos problemas más importantes de este tipo, según el diagnóstico de la Unión Europea, son la erosión y la pérdida de materia orgánica. La erosión es la pérdida progresiva de suelo desde su superficie hacia abajo. Es un problema de degradación ambiental porque supone pérdidas donde se pierde el suelo, pero también puede suponer problemas en las zonas donde se depositan los sedimentos. La erosión puede verse acelerada por el manejo agrícola, cuando, por ejemplo, se deja el suelo desnudo y sin cubierta en la época donde las precipitaciones son más agresivas. Además, puede afectar no solamente a los suelos donde se está produciendo la erosión, sino a los cursos de agua que reciben los sedimentos y pueden tener problemas cuando esta carga de sedimentos es demasiado elevada. La materia orgánica, que es uno de los componentes naturales del suelo, también puede perderse cuando los procesos naturales de esta degradación, de la degradación biológica de esta materia orgánica, se aceleran. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se deja el suelo en unas condiciones en las que la entrada de aire y de oxígeno son mayores que en las naturales, como por ejemplo cuando se labra en exceso, o también cuando se interrumpe el ciclo natural de acumulación de materia orgánica. Por ejemplo, cuando después de una cosecha los restos del cultivo se exportan del campo en lugar de dejarse para que puedan incorporarse progresivamente al suelo. Esta pérdida de materia orgánica supone diferentes problemáticas. Por una parte, supone que mucho de este carbono vuelve a la atmósfera en forma de CO2, pero también implica una pérdida de la fertilidad natural del suelo. La pérdida de materia orgánica puede afectar también a los organismos que viven en el suelo, que como ya hemos visto son muchos, muy diversos y cumplen funciones muy importantes para el funcionamiento del suelo. Otros problemas asociados con la agricultura puede ser, por ejemplo, la acumulación de sales solubles cuando el regadío no se aplica correctamente, o la compactación cuando se utiliza maquinaria excesivamente pesada en las condiciones de suelo menos adecuadas, por ejemplo, con exceso de humedad. Hasta aquí ya hemos visto cómo el suelo es importante para el funcionamiento del planeta y para nosotros, y también que a veces su conservación no es buena. Como es un recurso que no podemos fabricar, necesitamos pensar técnicas que nos permitan utilizarlo conservándolo y también estrategias que nos permitan medir su calidad para saber si estamos utilizándolo correctamente o no. La medida de la calidad del suelo, sin embargo, no se puede hacer de manera directa, como se hace con otros elementos del medio, a partir de estándares de referencia. Lo que hacemos para evaluar la calidad de un suelo, que se puede evaluar, es medir hasta qué punto cumple adecuadamente las funciones que podría cumplir según sus características naturales. Al mismo tiempo, esta medida de la calidad del suelo tiene que venir acompañada del hecho de que nosotros necesitamos utilizar el suelo para nuestra vida, como hemos visto anteriormente. Tenemos que llegar, por lo tanto, a un equilibrio entre un uso racional y sostenible del recurso y el mantenimiento de su calidad. Y hemos visto, por ejemplo, que la agricultura puede estar en el origen de algunos problemas de degradación del suelo, pero también que contribuye a que el suelo nos aporte algunos de los elementos que necesitamos para nuestro día a día, como los alimentos o las fibras. Las técnicas de agricultura sostenible serán, por lo tanto, aquellas que nos permitan disponer de los productos en cantidad y calidad suficiente, pero a la vez que permitan que el suelo sobre el que se asientan siga realizando las funciones que puede realizar en el ecosistema. Muchas de estas técnicas de agricultura sostenible ya existen y se llevan implementando desde hace tiempo, y otras se están desarrollando en la actualidad.
Son el producto de la colaboración de los agricultores, que son los principales usuarios del suelo agrícola, de los investigadores y de muchas instituciones que se preocupan en el mundo de intentar desarrollar sistemas de agricultura que nos permitan seguir alimentándonos conservando el recurso suelo. Un ejemplo de estas técnicas sería la agricultura de conservación, que consiste en cultivar el terreno suprimiendo el laboreo y dejando los restos de cultivo de un año para el siguiente. Según hemos visto, utilizar este tipo de técnicas puede contribuir, por ejemplo, a reducir la erosión, a aumentar la infiltración y también a no perder el capital de carbono orgánico y de materia orgánica que se genera a lo largo de las sucesiones de cultivos. Estas técnicas han demostrado tener éxito en muchas zonas del mundo, pero no son las únicas y además es necesario adaptarlas a cada lugar. Esto es importante. Las soluciones agrícolas que presentemos para el manejo sostenible del suelo tienen que adaptarse a las condiciones propias de cada lugar, tanto desde el punto de vista natural como socioeconómicas. Esta adaptación de las técnicas agrícolas a las condiciones socioeconómicas, culturales y naturales de cada lugar son, por ejemplo, uno de los principios de la agroecología. En resumen, es esencial darse cuenta de lo importante que es el suelo para nosotros, de la cantidad de funciones tan relevantes que realiza, para relacionarnos con él de una manera equilibrada y sostenible.